¡Hey, taxi, por favor! No puede ser. Justo hoy se me tiene que olvidar el celular. Bueno, lo voy a buscar con el reloj. ¿Qué fue eso? No puede ser que sea Juan. Jessica, yo estoy seguro de que alguien estaba intentando entrar a la habitación. ¡Cállate! Si Juan llegó, estamos caídos a gusto. Reinaldes, ¿tú qué haces ahí? Señora, de verdad yo lo siento mucho. Lo que pasa es que yo estaba limpiando las puertas y por accidente resbalé y caí sobre la perilla. ¿Segura que estabas limpiando, Reinalis? Porque yo estoy seguro de que tú estabas intentando entrar a la habitación. No me digas que tu trabajo es husmear a tus jefes. No, señor, ¿cómo cree? Para nada, yo jamás haría algo así. Lo que pasa es que hoy he tenido la cabeza un poco distraída, ya sabe, con tantos quehaceres del hogar. Reinaldes, yo te dije a ti muy bien que hoy no quería interrupciones. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Te aseguraste? ¿Viste con tus propios ojos cómo Juan se subía al transporte para irse a la milicia? Sí, señora, estoy segurísima. Yo lo vi con mis propios ojos. Él se fue, dijo que el deber lo llamaba. Se iba muy decidido, así que no creo que vuelva pronto. Se lo prometo, yo lo vi. Pues más vale que así sea, Reinaldes. Porque si Juan llega a aparecer por un error tuyo, la primera que se va a ir a la calle y se va a quedar sin nada vas a ser tú. Ahora, deja de molestar y que nadie más nos vuelva a interrumpir. Espero que hayas entendido, Reinalis, y te quede claro que no queremos que nadie nos moleste. Así que si escuchas ruidos, voces, más te vale que tengas tu boca cerrada, ¿entendido? Ni un solo dedo sobre esta puerta. ¿Te queda claro? Sí, señor, clarísimo. Yo hago lo que ustedes digan, patroncitos. Muy bien. Señor, espere, ¿sí? Eres una traidora. Al igual que ellos. Señor Juan. Señor Juan. Señor Juan. Señor Juan, espere. Señor Juan, por favor, espere. ¡No sí. me toques! No quiero que me hables. Eres igual que ellos. Dime, yo que te pagué tantos años de lealtad para que tú les sirvas de tapadero a esa mujer, ¿cuánto te dieron? Dime cuánto vale tu silencio, Reinalis, para que permitas que ese tipo se meta en mi cama. No, señor, no me dieron ni un peso. Usted tiene que escucharme, por favor. Lo que le voy a decir es muy delicado, ¿sí? Si yo abría la boca antes, usted no estaría aquí para contarlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres inventar, Reinalis? ¡Por Dios! ¿Me vas a decir que estabas investigándolos por mi bien? No es ningún invento, señor Juan. Mire, la señorita Jessica, ella no lo quiere, ¿sí? Mire,
Lo que pasa es que el otro día yo venía saliendo de la casa. El lunes, el día que usted se iba a la milicia. Ellos cortaron los frenos de su carro para que algo horrible le sucediera. Una de apio, una de tomate, 1 kilo de pollo, 1 kilo de arroz, 1 kilo de tomate, 1 kilo de pollo. Perfecto, mi reina. Un corte directo a la manguera de los frenos. Y tu esposito no va a llegar ni a la primera curva. Su viaje será directo al cielo. Me encanta, mi amor. Se lo merece por aburrido. Ahora nosotros con el dinero de esa pensión nos vamos a dar la vida que nos merecemos tú y yo, mi amor. Siempre. Así es mi vida. Por eso me encantas. Por eso estoy contigo. Porque piensas igual que yo. Ahora vámonos antes de que alguien nos vea. Sí. Deprisa. ¿Pero qué tramaba la señora Jessica con ese hombre? No puede ser. Cortaron los frenos. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ay, no puedo dejar que a mi patrón le pase nada. Ay. Si pensaron que yo iba a dejar que a mi patrón le pase algo, pues se equivocaron de mujer. No saben lo que soy capaz de hacer para proteger a la persona que me dio la mano cuando yo más lo necesitaba. Ni se enteraron que estuve por aquí. Entonces, mi propia esposa me quería. Mi propia esposa. Ella no lo quiere, señor. Ella nunca lo ha querido de verdad. Ella solamente ama la vida y el dinero que usted le puede dar. Mire, si yo no le conté antes es porque quería que usted lo viera con sus propios ojos, para que no pensara que eran inventos de la sirvienta. Reinalis, perdóname por haber dudado de ti. Tú me acabas de salvar la vida. No sé cómo hacer para pagarte todo esto. Usted no me debe nada, señor. Si yo lo ayudé es porque lo quiero mucho. Le tengo mucho aprecio. Además, ella piensa que tiene el sartén cogido por el mango y no es justo. Lo que ella no sabe es que usted ya regresó de la milicia. Tiene razón, Reinalis. Ahora mismo voy a ir allá y... No, usted no puede ir a ningún lugar, señor. No todavía. Mire, la señorita Jessica es muy buena para llorar. Y lo va a convencer de alguna manera, va a manipular todo eso a su favor. Y yo no quiero eso, ¿sí? Mire, lo que tenemos que hacer es dejar que ellos sigan con su fiestecita. Luego, usted y yo le vamos a tener una sorpresa mucho mejor preparada. Señora Jessica, el joven Juan ya viene. Está aquí. ¿Qué? ¿Pero cómo si él llegaba en 6 meses? Juan, mi amor, mi vida, ¿qué? Juan, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Jessica, mi amor, lo que pasa es que
tuve un accidente en el entrenamiento de... No veo nada. Todo es oscuridad. O sea, mi amor, que no ves nada de nada de nada de nada. ¿No? ¿No? Mi amor, pero esto es una tragedia, Dios mío, qué horrible. Ay, Dios, mi guerrero, ¿cómo le pasan estas cosas? Ay, mi amor, pero no te preocupes, mi vida, que yo voy a ser la luz de tus ojos. Sí, mi amor, gracias por apoyarme siempre. Pero... ¿qué es ese olor? Dime, ¿hay alguien más aquí? Huele como... a perfume de hombre. Ay, mi amor, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? No, aquí no hay nadie. Aquí estamos tú, yo y tu lamentable desgracia. Ay. Eso seguramente es un aromatizante nuevo que Reinalis está utilizando. No puedo creerlo. O sea que ese pobre hombre va a vivir bajo las sombras. Ay, bueno, mi vida, es una pena lo que te está pasando, pero tú y yo, mi amor, juntos vamos a saber sobrellevar esta situación. ¡Reinalis! ¡Reinalis! Mande, señora. Ay, Reinalis, qué lenta. Mira, ¿puedes llevar, por favor, a mi querido esposo a su habitación y guíalo muy bien? No vaya a ser que se caiga y se rompa lo poco que le queda bueno. Vamos, señor Juan. Yo soy la única en esta casa que lo va a hacer ver de verdad. Vamos. Vamos. No se preocupe, señor. Mordieron el anzuelo. Hay cámaras por toda la casa. Vamos. Ay, Dios mío, es que todo está saliendo a mi favor. Muy bien, ¿dónde estarán esos papeles? Ay, Dios mío. Juan siempre ha sido obsesivo con las cosas de la milicia. ¿Pero dónde los habrá puesto? ¿Qué pasa, Augusto? Te dije que no me llamaras. A ver, Jessica, ubícate. Estoy aquí afuera de la oficina de abogados y me dicen que sin el número de la póliza original no pueden hacer nada. Así que, por favor, agiliza. Mueve las manos para que nos puedan traspasar las propiedades. Sí, ¿tú qué crees que estoy haciendo? Estoy aquí entre un montón de papeles. Juan tiene papeles guardados desde hace 10 años. Además, con esa sirvienta por aquí rondando es muy difícil. Tengo que ser muy cautelosa. Escúchame muy bien lo que te voy a decir, Jessica. Más te vale que no me salgas con excusas. Tú me prometiste que en cuanto ese tipo quedara fuera de combate, me ibas a dar la mitad de lo que me pertenece. Así que los encuentras hoy o atente a las consecuencias. Yo no voy a permitir que tú eches todos mis planes a la basura. ¿Entendido? Augusto me habla como si yo fuera su empleada. Ay, vamos a ver. Cuando tenga todo el dinero, el próximo en la lista vas a ser tú. Ahora bien, ¿dónde guardaría Juan esos papeles? Piensa, Jessica. Esos papeles tan importantes tienen que estar en una caja fuerte. Ay, pero conociendo a Juan, los puede guardar hasta debajo del colchón como la gente antigua. No sé.
Pero sea como sea, voy a buscar la manera de cobrar cada centavo de esa póliza. Mi amor, ¿sabes qué? Dios a veces nos quita cosas, pero es porque más adelante nos va a sorprender con una bendición más grande. ¿A qué te refieres, mi amor? Te escucho un poco agitada. Mi amor, mira. Es una prueba de embarazo. Vamos a ser papás, mi vida. Tú no puedes verlo, pero hay 2 rayitas rojas. Ay, mi vida, yo no lo puedo creer. Yo no me esperaba esto, pero es una bendición que pase, mi amor. Y ahora más que nunca hay que asegurarle el futuro a este bebé. Y Jessica, mi amor, ¿un hijo? ¿Un hijo en estos tiempos tan difíciles y de oscuridad? Es un milagro, mi amor. ¡Qué emoción! Ahora, gracias, mi amor, por darme una razón para seguir viviendo. Sí, Juan, pero mira, a ti te puede pasar algo, uno no sabe, y más en la condición que tú estás. Entonces, mi vida, tenemos que prevenir todo ese tipo de situaciones, y por eso lo mejor es que tú me digas dónde están los papeles del seguro y yo me haga cargo de todo eso para poner todo a nombre del bebé. ¿Te parece? Sí, mi amor, tienes toda la razón. Lo más importante para mí son ustedes, mi familia. Por eso quiero que no les haga falta nada. Escúchame muy bien. Por donde está el espejo, más o menos, yo tengo guardados los papeles de todo lo que es mío. Quiero que ahora todo eso sea para ustedes, mi familia. Tú y mi querido hijo. Amor, ¿dónde estás? Sí, por fin. Mi amor. Mi vida. Aquí estoy. Mira, ya los conseguí, ya los tengo en mis manos. Yo voy a llevar esto para guardarlo y hacer todos los trámites que tenga que hacer. Y bueno, tampoco quiero que la chismosa de Reinalis venga aquí. Siempre se pasa curioseando, eso no me gusta. Tú descansa, mi vida, quédate tranquilito. Y bueno, yo vengo más tarde, ¿sí? Señor Juan, esa mujer sí que es bien descarada. Utilizar un cepillo de dientes para fingir un embarazo y engañar a una persona que supuestamente no puede ver es lo más bajo que he visto en mi vida. Pues sí, Reinalis, tienes toda la razón. Pero lo que ellos no saben es que en esos documentos no hay nada. Nada de escrituras ni títulos de propiedad. No se imaginan que están cavando su pro... Así es, señor. Las cámaras grabaron todo lo que ellos dijeron de usted, cómo se burló de su supuesta ceguera. Además, la abogada ya está advertida y sabe lo que va a suceder. Usted solamente dígame y damos la última orden. No, todavía no, Reinalis. Quiero esperar a que llegue ese tipo. Quiero verles las caras cuando se den cuenta que no va a ser realidad su sueño. Prepara palomitas, que hoy vamos a tener una excelente función, Reinalis. Se les acabó el juego. Victoria total para nosotros, Augusto. Reinalis, tú puedes ir preparando tus maletas, porque te vas derechito a la calle.
¿Y tú, Juan? A ti ya no te necesito tampoco. Ahora, tus propiedades, tus cuentas bancarias, hasta el aire que respiras me pertenece. Entonces, los quiero fuera de mi vista. Jessica, mi amor, por favor, no me puedes hacer esto. Apiádate de mí. Miren el estado que estoy. Si ya no te importo, al menos hazlo por el bebé, por mi hijo que viene en camino. Por favor. Exactamente por eso, Juan. Porque ahora eres solamente un estorbo para mí. Yo no te necesito, ya tengo todo lo que quería de ti. Una vez más les voy a repetir. Sálganse de mi casa porque ahora la dueña y señora de todo esto soy yo. ¿Dueña de qué, Jessica? Dueña de nada. Solo dueña de eso. Juan es un pobre ingenuo. Se creyó todo el cuento. Dentro de poco ya va a tener todo el control en mis manos y lo voy a dejar sin nada. No puedo creerlo. Es como un niño. Con un simple cepillo pensó que era una prueba. Se creyó todito. Ni siquiera lo puso en duda. Muy bien, mi amor. Muy bien. Yo los tenía vigilados. Cada segundo, cada minuto. Lo hemos visto todo. Por ejemplo, lo que le hicieron a mi carro. Lo que le cortaron los frenos. Déjenme decirles algo. Esos documentos no sirven de nada. No son escrituras, solo son evidencias de lo que ustedes trataron de hacer conmigo. Vi cómo tuviste el cinismo de serme infiel en mi propia casa con este tipo. Juan, pero no entiendo cómo. No entiendo. El señor Juan y yo ideamos todo este plan. Y ustedes dos cayeron redonditos en la trampa. Los papeles que usted dice que firmó solamente son una copia de las bajezas que hizo. Juan, por favor. Mi amor, perdóname, sí, mira. Augusto me obligó, sí. Él me lavó la cabeza con cosas y por eso yo hice lo que él me dijo, mi vida, pero yo a ti te amo muchísimo, demasiado. Yo todo lo hice por nosotros, mi amor, por favor. No me eches a la calle, te lo pido. Jessica, deja de ser una infeliz. Claramente tú planificaste todo esto. A mí no me vas a embarrar con tus planes. Yo no pienso ir a prisión por tu culpa. ¡Ya cállense los dos! Nada más de escucharlos ya me da... Quiero que se larguen de mi casa. No entiendo cómo eres tan cínica de pedir perdón cuando incluso inventaste una bajeza como la de decir que estabas esperando un hijo mío. Así que lárguense, que afuera los espera la policía. Y vayan y rindan su declaración, ya que ya está puesta la denuncia por todo lo que trataron de hacerme. ¡Ya terminen de largarse! Gracias, Reinalis. Definitivamente, tú eres un ángel en mi vida. Sin ti, yo ya nada más sería un recuerdo de carretera. Tú me salvaste y, sobre todo, me devolviste la dignidad. No se preocupe, señor, no tiene nada que agradecerme. Ya le dije que yo lo aprecio mucho. Además, las personas se olvidan de que no todo se puede comprar con el dinero y que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Así es, Reinalis. Todo lo que acabas de decir es la verdad. A veces las personas no ven la importancia del amor en familia. Y me di cuenta también que la ceguera no es solo no poder ver, sino que la ceguera es cuando el corazón se llena de avaricia. Gracias por todo.